Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El presidente israelí critica duramente al gobierno en el Parlamento, denunciando políticas antidemocráticas. Israel confisca miles de guantes militares destinados a Hamás, ocultos en un envío de ropa hacia Gaza. Un ruso israelí acuchilla a una periodista rusa por acoso sexual telepático. Daesh asesina a 116 civiles en 20 días en un pueblo sirio y el ejército presidencial otros 12 tras reconquistarlo. Estos son los titulares del día, después volveremos con la agenda cultural. Comenzamos hablando del presidente israelí Reuven Rivlin, que pronunció el lunes un duro discurso en la apertura de las sesiones de invierno en el Parlamento, donde dijo que los intentos del gobierno de socavar el sistema judicial y los medios de comunicación representan un golpe contra la democracia. El presidente acusó a los líderes políticos de debilitar las instituciones del Estado, politizándolas para lograr un beneficio a corto plazo. El mes pasado, la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, y el titular de Educación, Naftali Bennett, ambos del Partido Religioso Nacional Habait Yehudi, Hogar Judío, indicaron que buscaban instaurar una nueva ley fundamental que limitase la autoridad de la Corte Suprema de Justicia para anular leyes. También criticó al primer ministro por sus interferencias con la prensa mientras es investigado por supuesta corrupción. Concluyó su intervención instando a los legisladores a poner fin a lo que parece un intento constante de debilitar a los guardianes de la democracia israelí, dijo. Sí, la verdad que el discurso de Reuven Rivlin en la apertura de las sesiones de invierno, que es la temporada, digamos, del Parlamento que se inicia, pues fue muy dura, más teniendo en cuenta que Reuven Rivlin antes de ser presidente era político y no de un partido de izquierda, sino del mismo partido del que es Netanyahu. Es más, incluso en este discurso le echó en cara el de alguna manera haber traicionado los ideales en los que se basaba el partido, diciendo algo así como esto no es ni revisionismo ni beginismo, aludiendo al antiguo jefe de gobierno Menachem Begin, sino todo lo contrario. Ustedes están tratando de socavar y desmoronar las instituciones democráticas del Estado, por ejemplo el Poder Judicial de Israel, que justamente tiene a gala ser implacable y totalmente al margen de consideraciones políticas, lo que ha llevado a que haya llevado a la cárcel, no solamente condenado, sino llevado a la cárcel a ex primer ministro como Ehud Olmert y también a un ex jefe de Estado como el presidente Katsav, que todavía está cumpliendo condena, ¿no? O sea que justamente del Poder Judicial no se puede decir de que sea corrupto, todo lo contrario. Ahora lo que quieren impulsar estos representantes del partido, si bien no son del Likud, sí que son de un partido nacionalista religioso, que quieren cambiar, esto en Israel se llama ley fundamental, algo que es el equivalente a la Constitución. Solamente que en vez de hablar de una constitución completa que no tiene Israel, lo que hay son leyes fundamentales que para su aprobación y para su cambio se necesitan, como en las constituciones, una mayoría, digamos, total de 2/3, ¿no? del Parlamento. Bueno, y esto para limitar a la Corte Suprema, pero es que no solamente eso, también la injerencia que están teniendo los políticos en otros estamentos, por ejemplo, en la prensa, a la que Netanyahu pues no solamente acusa de todo lo que pasa de malo en este mundo, sino también de ser la causante de que él sea investigado por corrupción. A la policía, e incluso algo que en Israel es como el Kodesh HaKodashim, el Santa Santorum de la sociedad israelí, que es el ejército, ¿no? Tratando de llevar o politizar lo que son las decisiones militares, que es algo inconcebible.
Estamos hablando, por supuesto, por ejemplo, del famoso affair de los submarinos encargados a Alemania, a los cuales el ejército dijo que necesitaba una cantidad y el gobierno, haciendo caso omiso, encargó muchos más porque había comisiones en curso y sobornos en ese caso. Así que, bueno, Reuven Rivlin se está destapando como un crítico feroz desde la jefatura del Estado. Es un caso, digamos, excepcional porque no hay muchos países que tengan la figura separada de jefe de Estado y jefe de gobierno, en que el jefe de Estado se plante así contra el jefe de gobierno. Pensemos en España, un discurso del rey poniendo a caldo al presidente del gobierno, ¿no? Diciendo de que son antidemocráticos, etc. Pues esto es lo que pasa en Israel. Israel ha confiscado miles de pares de guantes tácticos militares en el cruce con la Franja de Gaza de Kerem Shalom, que el ejército considera que podrían estar destinados al movimiento islamista de Hamás. Los guantes militares iban en un camión que contenía ropa que ha sido confiscado por el ejército israelí junto con todo su contenido y transferido para ser investigado por la policía, agencias de inteligencia, aduanas y defensa. A principios de octubre, las autoridades israelíes interceptaron también un cargamento de botas militares que, a su entender, se dirigía también a Hamás. Sí, esto estamos hablando cuando Hamás está en este acuerdo de reconciliación en el cual pues hay muchos países, incluido la Unión Europea, que ven en esta reconciliación un acercamiento de Hamás a la paz, a las tesis más moderadas y nada, de eso nada. Hamás se sigue armando, Hamás sigue invirtiendo todo lo que puede en cuestiones que tienen que ver con ataques terroristas a Israel e incluso en la formación de un ejército con todos los elementos, ya no una milicia como muchas veces se dice, como si fuera una cosa que se juntan cuatro y hacen un rifle de cartón y una lanza de madera. No. Estamos hablando de un ejército que tratan de que sea el más profesionalizado, un ejército con objetivos terroristas, que no están al servicio de un Estado siquiera, sino de una idea fundamentalista. Bueno, esto no es ninguna novedad, pero sí es una nueva demostración de que la intención de Hamás no ha variado un ápice de sus declaraciones fundacionales, que son la destrucción de Israel y de los judíos. La periodista de la emisora de radio rusa independiente Eco de Moscú, Tatiana Felgenhauer, fue apuñalada por un hombre armado de un cuchillo que irrumpió en la redacción de la emisora y la hirió en el cuello. El autor del ataque ha sido identificado como Boris Gritz, de 49 años, que posee doble ciudadanía rusa e israelí. Emigró a Israel en 2003 y regresó a Moscú hace un mes. Tras su detención, el agresor aseguró que se sentía sexualmente acosado por la víctima a través de un contacto telepático, son palabras textuales. El agresor había publicado en un blog su obsesión sobre la periodista y se había dirigido al padre de esta para que influyera en su hija y ella dejara de perseguirle. La Unión de Periodistas de Rusia calificó la agresión contra Felgenhauer como un ataque contra la libertad de expresión. Por su parte, el sindicato de periodistas señaló en un comunicado que parte de la culpa del ataque recae sobre la televisión estatal rusa por haber acusado repetidas veces a Eco de Moscú y a Tatiana Felgenhauer de ser agentes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, sin la más mínima intención de defender a Putin y su política, me parece que estas declaraciones de la Unión de Periodistas y del Sindicato de Periodistas están totalmente fuera de lugar. Es obvio, aparte de decir, tú ves la foto del personaje ya dices, este tío está de la chaveta totalmente, ¿no? Es obvio de que esta persona está mentalmente perturbadísimo, no solamente por las declaraciones que hizo en el momento de que lo detuvieron, sino también en estas cosas que había puesto en el blog diciendo al padre, por favor, detenga a su hija que me está acosando sexualmente, y ni la conocía, ni la había visto, por supuesto. Pero bueno, un hombre que está mal actuó. Claro que
evidentemente, si esto no hubiera sucedido dentro de una emisora con una periodista que es famosa, pues no hubiera aparecido ni en las páginas más interiores de la prensa local de Moscú o de sus alrededores. Pero se ve que esta Tatiana Feldenhauer de alguna manera tenía sus seguidores y era considerada como una portavoz de la oposición a Putin, y alguien quiso ver en esto como la mano siniestra de Putin, que no hace falta que recurra a personajes como esto, que ya hemos visto lo que hizo con el Polonio, con aquel personaje, con aquel periodista, etcétera, etcétera. O sea, ya está demostrado de que si a alguien realmente le molesta, se lo va a quitar de encima y no va a tener medias tintas. Pero en este caso es evidentemente, no tiene nada que ver ni con la libertad de expresión, ni por la incitación del gobierno, ni nada de eso. Así que lo que me da la pauta es que en Rusia no solamente los que están gobernando están en una posición totalmente extrema de la ideología, sino que también los que están en la acera de enfrente. También allí parece que hay una grieta insalvable en la lógica que puede dirigir el día a día de ese país. Daesh asesinó a 116 personas durante los 20 días que tuvo en su poder la población de Al-Qaryatayn, en el sureste de la provincia de Siria de Homs, centro, y ahora bajo control gubernamental, según denunciaron activistas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, pero con una amplia red de activistas sobre el terreno, explicó que los yihadistas acusaron a la mayor parte de sus víctimas de ser informantes y de colaborar con las autoridades sirias. La mayor parte de ellas, 83 personas, fueron asesinadas por los extremistas durante las horas de su presencia en la localidad. Hay además varios desaparecidos que no se sabe si murieron a manos de los extremistas o si lograron sobrevivir. Por otro lado, el observatorio destacó que las fuerzas gubernamentales mataron a 12 personas a su regreso a la población. Sí. Antes hablábamos de la locura que hay en la sociedad rusa, pero vemos que en Siria también la cosa está muy mal para cualquier lógica que se pueda uno plantear. Estamos en un pueblo pequeño, en un sitio bastante alejado de cualquier ciudad grande. A los pobres les llegan los de Daesh. Sabemos lo que es el avispero sirio, que están las fuerzas gubernamentales combatiendo a Daesh, pero también combatiendo a Daesh están otras fuerzas que no colaboran con el presidente, como son los peshmergas kurdos y como son los opositores al presidente. Y también hay otros grupos terroristas, islamistas, fundamentalistas como Al-Qaeda operando en la zona. Pero no los metamos en el ajo aquí, porque si no ya no vamos a entender nada. Los de Daesh pasan por ese pueblo y dicen, sabemos que aquí hubo colaboracionistas. Y en un par de horas se cargan a 83 personas y se supone o se teme que puedan haber otras 33 también muertas, pero que están desaparecidas. Están allí unos 20 días sembrando el terror, pues viene el ejército presidencial, los logra echar del sitio, y entonces cuando entran, de la población que ha quedado, cogen a 12 y también los matan por haber colaborado con los de Daesh. A ver, estamos hablando de que la gente está en el medio de un fuego cruzado entre los peores habitantes de este planeta, y encima los van ejecutando unos y otros o unos a otros por cuestiones que no tienen nada que ver seguramente con ellos y que solamente son de alguna manera también la excusa para seguir viviendo. No se puede hacer esto, y esto a Daesh ya no se le pueden pedir digamos justificaciones, porque aparte no son ni un país ni un ejército, solamente un grupo terrorista que hay que eliminar. Pero a un ejército que representa a un país como Siria, pues esto tendría que considerarse como crímenes de guerra. Esto de ajusticiar a gente porque suponen o creen que no actuaron contra su enemigo mientras lo tuvieron cerca y ellos estaban matando a sus vecinos. Terminamos aquí esta primera parte de las noticias. Volvemos ahora con Raquel y con la agenda.
Bueno, pues ya estamos aquí con esta segunda parte de las noticias. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Para que nos hables como cada día de la agenda cultural. En este caso están todas las noticias que les traemos conectados con la Shoah. Vale, bueno, pues o con el antisemitismo también. Como por ejemplo la primera, que nos lleva a diferentes campos de fútbol. Allí se han vivido estos días episodios de antisemitismo. Por ejemplo, el más reciente ha sido la pasada noche del domingo, durante el partido Lazio-Cagliari. En la 9ª jornada de la Serie A, los ultras del Lazio dejaron en el fondo dedicado a los aficionados de romanistas, unas pegatinas con la cara de Ana Frank vistiendo una camiseta de la Roma. Esto no es afición, esto no es fútbol, esto no es deporte, los antisemitas tienen que estar fuera de los estadios. Esto ha comentado la presidenta de la comunidad judía de Roma, Ruth Dureghello, que ha denunciado en Twitter los insultos publicando las fotos de las gradas del estadio romano. Esto ha sido en Italia, pero es que hace escasos días también la rivalidad futbolística entre el Ajax, el club de fútbol de Ámsterdam, y los hinchas del Feyenoord de Rotterdam, bueno, pues también han tenido un episodio desagradable. Resulta que los del Feyenoord, bueno, los de unos no sé cómo calificarles. Un grupo, digamos, de seguidores, sí, ¿no?, de este equipo. Han colgado en Instagram la imagen de 2 niños judíos con sendas estrellas de David cosidas en la ropa. Sobre la foto, que ha sido compartida en Twitter, aparecía el siguiente hashtag, anti-020week. La cifra, el 020, es el prefijo telefónico de la capital holandesa al que acompaña un mensaje que dice así: cuando el 020 solo tenía una estrella, en alusión a la estrella de David, con la que los nazis obligaban, ya saben, a identificarse a los judíos, y haciendo también conexión con las estrellas que adornan las camisetas de los clubes por cada 10 ligas ganadas. Estos dos equipos se enfrentaban el pasado domingo y la directiva del Feyenoord ha calificado el mensaje de cobarde. Bueno, no eran niños posando, no era una foto reciente. Se trata de Abraham y Emanuel Rosenthal, eran hermanos, tenían 5 y 2 años, fueron asesinados por los nazis en 1944, poco después de haber sido sacados del gueto de Kovno en Lituania. Murieron en el campo de concentración de Majdanek, en Polonia. Desde el club, la Asociación de Comunidades Judías Holandesas, su presidente, Ron van der Wieken, ha dicho que es repugnante. Esto supera la pugna futbolística y el hecho mismo de hablar de judíos y antisemitas es propio de desalmados sin el menor respeto. Como saben, el Ajax es el club de Ámsterdam y está conectado con los judíos porque en el momento en que se creó, la mayoría de sus socios, o los que provocaron o los que incitaron su creación, eran judíos. Así que todavía eso se mantiene, esa idea de que es un club judío. Por ejemplo, contarles a nuestros oyentes que cuando la afición del Ajax quiere animar a sus jugadores, grita judíos, judíos, pero con un grito de ánimo, y que los del Feyenoord, por ejemplo, a modo de respuesta, en muchas ocasiones contestan jamás, jamás los judíos a la cámara de gas. Vale. O sea que a lo mejor es buena idea que se tomen medidas en el fútbol, pues, que se sigan tomando. Que se sigan tomando porque no es algo nuevo, ¿no? Es algo que se repite lamentablemente. Y hay muchísimas campañas contra el racismo en el fútbol, que vemos a las máximas estrellas, por ejemplo, a el mejor del año pasado, a Cristiano Ronaldo, de Best, que ganó ayer, pues encabezando estas campañas, ¿no? Sí, así la verdad es que hay fuera que seguir de luchando. Eso habría que controlar, ¿no?, un poco más. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el nivel de algunos aficionados pues se rebaja mucho, muy por debajo de donde están en las gradas, ¿no? Por eso las directivas tienen que tomar medidas, ¿no? Y las federaciones. Bueno, avanzamos en la agenda cultural con una noticia feliz. La Fundación Internacional Raoul Wallenberg ha decidido otorgar la medalla Raoul Wallenberg a los hermanos Aida y Charles Aznavour. La verdad es que no conocíamos la vinculación de la familia Aznavour con el salvamento, con el apoyo a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial,
Pero por lo visto, la medalla es una muestra de reconocimiento a la familia Aznavour, a su madre Kanar, hablamos del al cantante, padre ¿no? Misha, Entiendo, sí. No es otro Aznavour. Sí, y a su hija y a su hijo, porque durante los días oscuros de la ocupación nazi en Francia se acercaron a aquellos perseguidos por los nazis. Los Aznavour estaban estrechamente vinculados al grupo de resistencia Misús Manouchian y en este contexto ofrecieron refugio a armenios, judíos y a otras personas perseguidas en su propio apartamento de París, arriesgando sus propias vidas. Esta historia de solidaridad y coraje cívico fue transmitida por el señor Aznavour al profesor Yair Auron, un erudito israelí de renombre mundial especializado en estudios sobre la Shoah. Así que él presentó la candidatura a la Fundación Raoul Wallenberg y la ceremonia de entrega de esta medalla tendrá lugar este 26 de octubre en la residencia oficial del presidente del Estado de Israel, que saludará a los Aznavour en la ocasión. El señor Aznavour estará acompañado por su hijo Nicolás y también aceptarán la medalla en nombre de Aida, que no podrá asistir al acto. Eduardo Eurcania, presidente de la Fundación Raoul Wallenberg, y el señor Baruch Tenenbaum, fundador de esta ONG, con el que hemos tenido la suerte de hablar en ocasiones aquí en Radio Sefarad, han emitido una declaración conjunta diciendo que la fundación está dedicada a preservar y divulgar el legado de los rescatistas. Nuestra misión principal es el reconocimiento de la bondad. La familia Aznavour nos ha mostrado, a través de su espíritu de solidaridad, el rostro de aquellos que optaron por no quedarse de brazos cruzados ante el mal. Y además se muestran su profundo agradecimiento al presidente Reuven Rivlin por organizar la ceremonia de entrega de esta medalla. Bueno, pues una noticia en contraposición y opuesta totalmente a la primera que dábamos. Deberíamos cubrirnos siempre un poco más estas cosas, pero hay que contar lo que sucede también. Sí. Y otra noticia conectada también con el Holocausto: el Metro de Viena rinde desde hace pocos días homenaje a los judíos muertos en el Holocausto con una obra de arte de la artista alemana Michaela Melian, que se expondrá de forma permanente en la céntrica estación de Schöttering. La obra se titula Herminengasse, en referencia a esa calle del barrio vienés de Leopoldstadt, en la que vivía una gran comunidad judía antes de la anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938. En la salida del metro a esta calle, a Herminengasse, dos murales cubren las paredes abovedadas y representan con líneas grises el trayecto de más de 800 judíos desde ese lugar a distintos campos de exterminio nazis. Cada uno de estos trazos grises sobre un fondo blanco muestra el destino de una vida entre 1938 y 1945, desde Herminengasse hasta los campos de Dachau, Mauthausen, Auschwitz o Treblinka. Además, en la salida donde se ubica el mural, retumba constantemente el sonido de los vagones del metro que emulan los trenes en los que fueron deportados los habitantes de la calle. El día de la inauguración fue el pasado 19 de octubre. Tiene un simbolismo especial porque hace 76 años 1.000 judíos fueron trasladados desde Viena hasta el gueto polaco de Lodz. Allí murieron más de 200.000 personas. La memoria de las deportaciones de esta zona de la ciudad de Viena no se limita a su parada de metro. Frente a las casas de esta calle se encuentran, como en toda la ciudad, placas metálicas que recuerdan a cada uno de los hombres y mujeres que fueron deportados a campos de exterminio. Recordarles que hasta 1938, cuando se produjo la anexión de Austria por la Alemania nazi, vivían en Viena unos 200.000 judíos, un 10% de la población total de la capital. Bueno, pues una forma de no olvidar y seguro que de impresionarse, porque desde luego ese sonido de los vagones arrancando de las máquinas, ¿no? Arrastrando los vagones y a las personas que iban en su interior, pues sí, y las tiene líneas, que ser, los trayectos que marcan el saber destino hacia dónde de estos se marchaban vieneses. y saber a dónde marchaban, ¿no? Bueno, pues con esto, Raquel, terminamos hoy así las noticias, la agenda, y volveremos mañana con todos ustedes. Gracias y hasta mañana.